El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa, asombrado por lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. La palabra de Dios es la historia de la salvación. Y en esa historia se narra el proceso que Dios va a realizar para la salvación de la humanidad. Pero no solamente es un suceso de salvación que se fue narrando a lo largo de la creación y del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es la historia de salvación de cada uno de nosotros. Hay que retomar esa historia y hacerla nuestra, porque es una historia de amor, es una historia de perdón, es una historia de sentido, es una historia de reparación, donde muchas veces, por no entender o no poder asimilar esta historia, es que muchos buscamos caminos, lugares, metas, acciones, situaciones, que lo único que nos hacen es robarnos nuestra identidad. Y el mundo nos presenta falsas identidades, nos presenta falsas felicidades, nos presenta falsos caminos. Y obviamente, tarde o temprano, esa falsedad va a caer, se va a deslumbrar, se va a dar a notar que no era verdad, que no era todo lo que el mundo o la carne o el demonio nos presentaba. Es precisamente por eso es importante que cada uno vaya haciendo suya esta historia, porque es tu historia. No solamente es una historia de un pueblo que sucedió hace miles de años, es la historia de cada uno de nosotros, empezando con la historia de esa creación maravillosa que oíamos en la primera lectura, que en algunos momentos yo les he compartido y que siempre les he dicho que cuando uno no encuentra ese sentido, cuando uno se siente que es basura por sus pecados, por sus miserias, y vemos siempre cómo el Señor al terminar cada día de la creación decía: y vio Dios que todo era bueno. Pero cuando terminó, el hombre dijo que era muy bueno. Pero ¿qué es lo que hay la relación entre la creación y el hombre? La creación y el hombre, dice el texto, que todo fue sometido
al hombre, pero sometido no significa, y lo hemos aprendido, simplemente que va a hacer lo que quiere. Tiene que saber administrar la creación, tiene que saber entender lo que tiene en sus manos para poder producir lo que se espera del hombre en la creación. Obviamente viene lo que nosotros conocemos como la caída, y esa caída rompe nuestra relación, rompe esa capacidad con Dios, con nosotros, con mi prójimo y con la creación. Y entonces viene esa historia, que es lo que sucede cada vez que nosotros pecamos. Cuando vemos a un niño, vemos una maravilla. Los que son papás ya han tenido esa bendición maravillosa de ver a esa criatura crecer en el vientre, y ahora pues ya con la ciencia, los ultrasonidos, luego ver esa criatura recién nacida y ves una maravilla que va creciendo y nos roba el corazón, y vemos cómo aprende a caminar, aprende a hablar, luego aprende a correr, porque luego ya no los vuelves a ver, salen corriendo. Sí, luego es simpático. Cuando están chiquitos, los hijos corren detrás de los papás y no tienen tiempo. Ya cuando están grandes, los papás corren detrás de los hijos porque tampoco tuvieron tiempo. Pero es esa maravilla de la creación que desgraciadamente, al no entenderla, al no comprenderla, pues rompemos todo eso. Y los jóvenes, los niños, los adultos dejaron de verse como algo maravilloso. ¿Y saben por qué? Porque necesitamos de algo, o a veces de hacer o de sentir, para decirme: me siento bien, me siento maravilloso, me siento poderoso, me siento importante. ¿Por qué? Porque tengo a alguien. Y no es que sea malo, pero a veces ese alguien se vuelve el centro de mi existencia, y eso se convierte en idolatría. O se vuelve el centro de mi existencia un trabajo, un dinero, el placer, el poder. Y obviamente no estamos funcionando. Por eso es nuestra historia. Es la historia de cada uno de nosotros. Cada vez que rompemos esa creación, cuando no la entendemos y no hacemos lo que tenemos que hacer, pues tarde o temprano vamos a terminar dañándonos y dañando la creación, o sea, dañando la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Y me refiero a creación, todo, desde la tierra, las plantas, los animales, el aire, pero también las otras criaturas semejantes a nosotros. Hemos roto esa realidad y es lo que el Señor viene a restaurar. Pero ¿cómo lo hace? Entonces hace la creación, vemos la caída y empieza ese proceso de restauración. ¿Con quién lo va a hacer? Con el primer personaje al cual Dios se revela. Y nosotros lo conocemos como Abraham. Va a hacerlo a través de una obediencia. Y lo interesante y lo hermoso es que lo hace a través de una realidad que humanamente es imposible. Un anciano que va a dejarlo todo por obedecer a Dios, con una promesa que no se va a cumplir inmediatamente. Van a pasar años, 30, 20 años o 30 años después de que Dios le llamó, y todavía no se cumplía la promesa de ser padre. Se le da esa bendición, ok, ahora entrégamelo. Entonces la creación empieza a reconstruirse a través de la obediencia, cosa que es como empezó a destruirse toda la creación, o sea, toda esa armonía que existía entre el hombre, con sus semejantes, consigo mismo, con Dios y con la creación. Dios llama a Abraham, sale de su casa, se espera mucho tiempo, sigue confiando, se le concede el ser padre y se le pide que sacrifique a su hijo. Eso es cuando empieza Dios, a través de los acontecimientos, a hablar y a decir cómo va a Él a reconstruir esa creación. Esa creación va a ser precisamente en esa imagen hermosísima que tenemos de la lectura déjeme ver cuál fue, del Génesis, cuando Dios le pide ese sacrificio y Abraham no duda en sacrificar a su hijo. Detiene el sacrificio, pero esa es la enseñanza: obediencia, entregándolo todo, sacrificándolo todo. Y no significa que tienes que sacrificar a su suegra, no se apunten en eso, porque no falta. Ya dijo el padre que sacrificara todo. Ya veo a la pobre doña Lulú ahí toda sacrificada por Nadia. No se dará.
No se trata de sacrificar en cuanto a matar. Se trata de ofrecer. Recuerden que es el sacrificio. El sacrificio es sacro. Lo hago y lo doy. Sagrado y lo doy porque es hacia Dios. Entonces, esa situación de mi relación, de mis trabajos, tengo que hacerlo sagrado, tengo que entregarlo para que sea de Dios, que es lo que hace Abraham. Abraham entrega a su hijo, lo sacrifica, se lo entrega a Dios. Y muchos de ustedes necesitamos reconstruir esa creación maravillosa en sus familias, en sus trabajos, en todo lo que hagamos. Es volverle a entregar a Dios lo que Él nos ha dado para que Él pueda hacer su obra en nosotros. Mientras nosotros queramos seguir al mando, seguiremos destruyendo y no reconstruyendo esa obra maravillosa que Dios hizo en nosotros. Y luego, obviamente, va a darse este proceso. Llama a Abraham, Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob va a tener a sus hijos. Y estos hijos, ¿dónde van a prosperar? ¿Dónde van a crecer? ¿Dónde se van a desarrollar? En un lugar que ni siquiera era su tierra. Y lo van a hacer bajo la esclavitud, que es precisamente esa obra que Dios hace en nosotros. Todos nosotros nacemos en la esclavitud y crece este pueblo. Pero en medio de esa esclavitud, Dios manifiesta que es en la medida en que nosotros nos dejemos guiar por Dios, Él hará su obra. Es cuando vemos a Moisés. Pero Dios multiplica su obra en medio de esa esclavitud. Y Dios por eso nos dijo, creced y multiplicaos. Desgraciadamente hay unos que dicen, creced y nada más uno. Creced y nada más dos. Y bueno, desgraciadamente no hemos entendido. No me estoy refiriendo a que, bueno, nos podríamos meter aquí en cuestiones de demografía y de la planificación, que es una trampa del enemigo, pero que tiene sus trampas ahí. Pero lo interesante aquí es, Dios va a formar un pueblo en medio de la esclavitud. ¿Cómo nos forma a nosotros? En medio de la esclavitud del pecado. Nos libera a través del bautizo. Y algunos van a ser liberados ya de ruquitos. Hoy no pudimos nosotros tener bautizos de catecúmenos, pero en otras iglesias muchos hermanos están siendo bautizados o ya fueron bautizados, fueron liberados. Pero hay que mantener esa liberación. Nosotros fuimos bautizados de pequeño. Levante la mano el que fue bautizado de chiquito y bonito. Miren cómo se echaron a perder. Levante la mano los que fueron bautizados de ruquitos, ya de grandes. ¿Ninguno? Por acá. El Frank, no, pero ese ya se quedó feo, no es cierto. O sea, es hermoso cómo el Señor va a reconstruir su obra en nosotros. Pero no la vemos porque pues, se bautiza al niño y lo vemos igual, ¿sí o no? Aparentemente uno bautiza al niño y dice, pues ya, pues ok, pero ¿se le ve diferente? Pues no, a menos que esté mugrosito y lo bañe el padrecito y ya sale limpiecito. Pero no se ve, pero es una criatura nueva, un ser humano reconstruido. Desgraciadamente, conforme va creciendo y va tomando conciencia, empieza otra vez a destruir esa obra. Pero el Señor no nos abandona, nos da su palabra, nos da toda esa enseñanza maravillosa a través de lo que hemos leído. Y si ustedes pusieron atención a las lecturas, no estoy tomando toda la lectura, nada más frases que nos pueden ir ayudando cómo el Señor va a ir actuando. Y es precisamente después de que nosotros caemos en el pecado, después de nuestro bautizo y vamos creciendo, tomamos conciencia y empezamos a alejarnos, el Señor nos habla, por ejemplo, en la lectura del profeta Isaías, el que te creó te tomará por esposa. Su nombre es el Señor de los ejércitos, tu Redentor es el Santo de Israel. Como a una mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Señor.
O sea, ¿cuántos de nosotros ya a lo mejor evangelizados, a lo mejor bautizados, a lo mejor incluso en algún ministerio en la iglesia? Y nos alejamos, y el Señor te vuelve a llamar porque te quiere como esposa, o sea, te quiere para Él. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de volver a confiar en alguien que nos ha traicionado? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de volver a entregar todo a una persona o a un grupo de personas que nos han dado la espalda, que nos han traicionado? Y el Señor lo hace en nosotros, para que nosotros aprendamos a hacerlo en los demás, pero hay que vivirlo, hay que descubrirlo. Es maravilloso cuando tú te sabes amado a pesar de tus miserias y te vuelve a llamar el Señor. Por eso nos confesamos que ayer creo que rompí récord porque me acabé con todos, casi con todos, porque después también, pero fue emocionante desde un poquito antes de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde confesando, y después otra más. Y era emocionante porque había hombres, personas, jóvenes, mujeres que tenían años sin confesarse y eran retomados por Dios como esa esposa maravillosa, donde el mundo a lo mejor lo rechaza, su familia lo rechaza, pero el Señor te vuelve a abrazar para reconstruir en ti esa obra, que al final de cuentas la Pascua es la recreación, vuelve a ser la creación, pero de una manera mucho más grandiosa y maravillosa que la misma creación. O sea, la creación es algo maravilloso, pues lo que hemos vivido, lo que estamos celebrando es muchísimo más grande. La creación se vuelve a crear, pero ya desde la gracia. Y luego, por eso, en la otra lectura que leíamos también del profeta Isaías, cuando nosotros retomamos el camino del Señor, pues no nos falta un poquito la soberbia de quererle decir al Señor cómo arreglar las cosas. Muchos de nosotros incluso, Señor, mira, cambia a mi esposo. Mira, Señor, sana a mi mujer. Señor, mira, a mi hijo que anda en esto. Le estamos diciendo cómo hacer las cosas, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros no le hemos dado indicaciones a Dios cómo arreglar a los hijos? ¿Cómo cambiar de mujer? ¿Cómo cambiar a la mujer? Y es cuando el Señor nos habla, hey, acuérdate de algo, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos. Ya la has regado, ya has metido las patas, las manos, la cabeza, el cuerpo, todo. Y te has arrastrado o has jalado a tu familia porque has pensado y has sentido y has actuado de acuerdo a tus pensamientos y a tus sentimientos. Déjame guiarte. Esta obra es la que quiero hacer en ti. Suena ilógico, suena tonto. ¿Por qué? Porque tu lógica, tu sentimiento te dice, vamos a hacerlo así y quiero hacerlo así. Déjate guiar. La locura de la cruz, la locura de la muerte. ¿Cómo me voy a dejar humillar? ¿Cómo me voy a dejar matar? ¿Cómo me voy a dejar morir? Eso es lo difícil. Por eso, cuando nos dejamos guiar por Él, son diferentes. Y ahí nada más nos queda abandonarnos en Él. Ya no le digamos a Dios cómo. Se vale pedir, Señor, me gustaría. Acuérdense las palabras de mi Señor. Señor, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino, vamos a entregarle al Señor nuestra humana voluntad. Ya deja de hacer las cosas a tu manera. Obviamente no va a ser tan fácil como decir, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Mándame llámame por teléfono, un WhatsApp o como sea para poder. Es que Dios está hablando, pero no nos habla de esa manera. Tengo que aprender a escucharlo para que Dios reconstruya todo lo que yo he hecho a perder, ¿sí? Todo lo que no he sabido actuar, ¿sí? Pero cuando nosotros nos dejamos, dice el Señor, así como aventaja la tierra a los cielos, así aventaja mis palabras a las suyas, mis planes a los suyos.
Si ustedes se dejan, la obra de Dios no será estéril. Reconstruirá en ustedes maravillas. Obviamente, no siempre será lo que quiero, pero siempre será lo que necesito, que hay una gran diferencia. Y ustedes como papás lo entienden muy bien. Su hijo quiere algo, pero lo que él necesita es otra cosa. Su hijo quiere salir, pero él necesita hacer la tarea. ¿Es fácil para los hijos? Su hijo quiere comer, pero está malo de la panza y lo van a operar. Su hijo no quiere que lo inyecten y lo tienen que inyectar. No aventaja en ustedes a sus hijos en mucho por la experiencia, porque ustedes ya han vivido y ellos no. Ahora imagínense, Dios con nosotros. Hay una gran diferencia. Pero si nos dejamos guiar, vean las maravillas. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado. ¿Qué creen que vamos a hacer cuando estemos en la presencia de Dios? Presentarle los frutos de la palabra de Dios, de la obediencia, de la confianza. Eso es lo que vamos a presentarle. Al final de cuentas, Jesús lo que hizo es obedecer. Y en esa obediencia, Él fue salvado. Bueno, no salvado, perdón. Él fue resucitado. En esa obediencia como hombre, claro es Dios, pero nos enseña como hombre. Como ya les he explicado, cuando queremos que un niño coma o le enseñamos a comer, le agarramos la cucharita y está chiquito y le dice, a ver, abre la boca. ¡Ah! Y está ahí el papá o la mamá con la bocota y haciendo cara, ¿sí o no? Para que luego el niño le haga, ¡ah! Y le zumbas la cuchara para que coma. Pues Jesús se hace como nosotros y nos dice, a ver, abre la boca, ¡ah! Y nos mete la palabra para que podamos comerla, para que podamos alimentarnos, para que podamos vivir de ella y demos fruto. Por ejemplo, veo a los jóvenes que están enamorados, aquí al Maike con su momia, ¿sí? Ahí, y ¿cómo poder saber? ¿Cómo poder distinguir? A través de alimentarnos de él. Porque muchos de nosotros actuamos por lo que sentimos y no por lo que debemos, porque no estamos alimentándonos. Pero es el Señor lo que nos invita, y lo volvemos a escuchar en el profeta Baruch, que es la sexta lectura. Escucha a Israel los mandatos de vida. La vida no solamente se vive físicamente, sino la vida interior, la vida de amor, la vida de paz. Los mandamientos, las obras de misericordia, la vida de oración, la escucha de la palabra, son obras que van a dar vida en tu interior. Porque sí hay personas que tienen vida en su cuerpo, pero en su alma están muertos, amargados, quejándose, negando, lastimando, renegando de la vida y no aprendiendo a alimentarse de esta experiencia del amor de Dios. ¿Sí? Y es cuando nos invita, vuélvete a ella, Jacob, está hablando de la sabiduría. Vuélvete a ella, Jacob, abrázala, camina hacia la claridad de su luz, no entregues a otros tu gloria. O sea, eso que Dios te ha dado, esa vida maravillosa, no se la entregues a otros. Compártela con tus hijos, compártela con tu pareja, compártela con tus padres. Haz muchas cosas, pero no se las entregues, entrégasela a Dios. Es muy diferente. Cuando se la entregamos a otro, vamos al fracaso, vamos a la desesperación, al dolor, a la incapacidad de seguir adelante. Y es cuando el Señor nos vuelve a invitar constantemente para ser llamados a estar con Él. Los sacaré a ustedes de entre las naciones, los reuniré de todos los países
y los llevaré a su tierra. La tierra prometida no es Israel, fue Israel. La tierra prometida está en tu corazón, cuando Dios reine en él. Cada vez que hacemos la voluntad de Dios, cada vez que vivimos en la gracia, se convierte en tierra prometida, se convierte en bendición, abundante bendición, mana, leche y miel. Y vas a tener hijos, y no se refiere a maternidad o a paternidad física, sino a dar vida en esos corazones que a veces decimos están más perdidos que el hijo de la Llorona. ¿Por qué? Porque no han dejado, no se han dejado, no han querido experimentar este amor. Y nos vamos a la lectura ya del Nuevo Testamento. Fíjense cómo fuimos recorriendo esa historia, sin meternos así a grandes, pero una parte, esa es la historia tuya, esa es mi historia, es la historia de todos nosotros. Dependiendo como nosotros la queramos vivir, será una historia de amor, será una historia de vida, será una historia de alegría, de gozo, de paz, o será una historia de horror, de dolor, un dolor que nunca vas a poder soportar. Y si aquí es dolor y sufrimiento, en la otra vida será interminable, que es la muerte eterna. Por eso el Señor nos invita a permanecer unidos, y nos lo dice San Pablo. ¿No saben ustedes que todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a Él en su muerte? En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos, y está hablando Pablo en ese momento, una vida nueva. La vida eterna empieza en conocer a Cristo, dice Jesús. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo, al que tú has enviado. La vida eterna es ahorita. Por eso la regeneración o la recreación de la Pascua nos lleva a vivir una vida nueva. Obviamente, esta vida no se enseña, esta vida se transmite. No solamente es aprendernos normas, no solamente es aprendernos dogmas, que son importantes, es hacerlos vida en nosotros. ¿De qué me sirve tener un gran plato de comida nutritivo si no me lo como? Pues se va a echar a perder, no me va a servir o se lo va a comer otro. Pero esas normas morales, esos dogmas, principios de fe, si yo los como, si yo me alimento de ellos, tendré ese fruto y podré vencer la muerte. La muerte que empieza aquí y la muerte que un día enfrentaré, como la han enfrentado algunos de nuestros seres queridos, don Saúl Yanagui, doña Rita, la viejita hermosa de 98 que ya iba para 99 años. Y fue una muerte hermosa de doña Rita. Se murió con los ojos, bueno, se murió dormida, como si fuera una dormición. Me contaba su hija que la bañó y doña Rita, increíble, la operaron de la cadera. Dice, no, ya puedo. Y ella agarrándose el barandal, se fue caminando al baño, se sentó, la bañaron y todo. Y al terminarla de bañar, cerró sus ojitos y se fue de lado. Simplemente se durmió. Una muerte natural. Así deberíamos de morir todos, de muerte natural. Nada más cerrar los ojos y quedarnos ahí, porque sabemos lo que viene. Es una muerte, una gran bendición, porque esta mujer, doña Rita, aprendió a vivir su fe y enfrentó su vida, su enfermedad, sus limitaciones y su muerte en esta fe. Que el Señor haga esta obra en ustedes. Yo les pido, déjense recrear nuevamente por Dios. Acérquense a los sacramentos, confiésense, comulguen, mediten, aliméntense de la palabra de Dios
y van a ver las obras que Dios va haciendo en ustedes. Solamente hay que ser constantes, hay que ser pacientes y verán las maravillas. Verán que la resurrección de Cristo empieza a dar frutos en cada uno de nosotros. Nos ponemos de pie. Cierren sus ojitos y vamos a decir: Señor Jesús, te damos gracias por la resurrección, porque has vencido todo aquello que yo no puedo vencer, el pecado y las consecuencias, como la muerte, el sufrimiento. He permitido que esta obra de Satanás tome el control de mi vida, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis acciones, por miedo al dolor, por miedo al sufrimiento, por miedo a la muerte y por un apego desenfrenado a las pasiones, a los placeres, a lo material y a mi humana voluntad. He destruido muchas veces esta obra maravillosa que has hecho en mí, esta creación que soy yo y esas almas y esa misma creación que tú me has encomendado. Señor Jesús, sana mi mente, sana mi corazón y libérame de toda atadura, de todo miedo, de todo aquello que ha tomado el control de mi vida, de mis relaciones humanas, de mi manera de trabajar, de mi manera de divertirme, de descansar, de mi manera de vivir el placer. Me he vuelto esclavo y estoy destruyendo cada día más esta obra maravillosa. Pero tú me vuelves a llamar tu esposa, tu hijo amado, a pesar de mis miserias. Me vuelves a abrazar, me vuelves a recrear cada vez que yo me arrepiento, que yo me confieso, que yo comulgo y que yo vivo tu divina voluntad. Haces una obra maravillosa en mí y a través de mí. Señor Jesús, pido perdón a todas las obras maravillosas que has puesto en mis manos, mis seres queridos, mis amigos y mis enemigos, y la misma creación, porque los he dañado, he contaminado esta creación al no cuidarla, al no amarla ni respetarla. Pido perdón por todas las veces que he contaminado el agua, que estoy contaminando el aire y estoy dañando esta herencia que debemos de cuidar para nuestros hijos, para nuestros nietos, pero sobre todo la obra maravillosa de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos, de mi familia actual. Pido perdón si he dañado, si he fallado en esta obra que tú me has encomendado. Y yo también perdono a todos aquellos que se han opuesto a la obra de Dios en mí, con sus mentiras, con sus pecados, con sus vicios, con sus palabras, obras y omisiones.
Perdono a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos y enemigos. Perdono a mi familia actual y a todas las personas que me han dañado a mí y que han contaminado esta creación maravillosa de Dios, Señor Jesús. Y tú has vencido esta noche al pecado, a la muerte misma y a Satanás. Por esta noche yo tengo el poder para expulsar a Satanás de mi vida, de mi mente, de mi alma, de mi cuerpo, de mis sentimientos, de mis miedos, de estos vicios que han tomado el control. Reprendo, ato y amordazo a Satanás todas sus obras, todas sus mentiras, todas sus trampas que me ha puesto a mí y a mis seres queridos, especialmente aquellos que están alejados de ti, porque fueron heridos por tus hijos los sacerdotes, que fueron lastimados por las personas de iglesia, o fueron engañados y arrastrados a los brazos de Satanás, a las trampas, con la brujería, hechicería, magia, espiritismo, espiritualismo, evocación de los muertos, limpias, ouija, masonería, gnosticismo, lectura de las cartas, adivinación, premonición y todo aquello que es obra del demonio. En el nombre de mi Señor Jesucristo, con el poder de su sangre preciosa, yo me declaro libre y sano, y también mi familia, mi casa, mis pertenencias, mi trabajo y todo lo que tú me has dado. Señor Jesús, también bendecimos toda la obra de la creación que por ignorancia yo he dañado, he destruido, para que sea reconstruido, sea recreado por los misterios de tu amor. Señor Jesús, y también te entrego este cuerpo enfermo, cansado, dañado por mi manera de vivir, por mi manera de hablar, de comer, de vivir el placer y de aferrarme a las cosas y a las personas. Me han dañado, me han enfermado. Señor Jesús, yo me declaro sano en cada célula, en cada tejido, órgano, aparato o sistema, para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ahora vamos a proseguir con la renovación de nuestras promesas bautismales. No hay sacramento del bautismo ni confirmación para nuestros hermanos catecúmenos. Ellos lo van a tener en otro momento. Sí tenemos catecúmenos, pero no se pudieron celebrar el día de hoy. Pero vamos a hacer nosotros la renovación. Sí, vamos a bendecir el agua y con ella vamos a pasar asperjándolos a cada uno de ustedes. ¿Dónde está el agüita? Acá de ese lado. Muy bien, muy bien, muy bien. Pidamos, queridos hermanos, a Dios nuestro Señor que se digne bendecir esta agua. Señor Dios nuestro, mira con bondad a este pueblo tuyo que vela en oración en esta noche santísima, recordando la obra admirable de nuestra creación y la obra más admirable todavía de nuestra redención. Dígnate bendecir esta agua,
que tú creaste para dar fertilidad a la tierra, frescura y limpieza a nuestros cuerpos. Tú además convertiste el agua en un instrumento de tu misericordia. Por ella liberaste a tu pueblo de la esclavitud y en el desierto saciaste su sed. Con la imagen del agua viva, los profetas anunciaron la nueva alianza que deseabas establecer con los hombres. Por ella, finalmente santificada por Cristo en el Jordán, renovaste mediante el bautismo que nos da la vida nueva, nuestra naturaleza corrompida por el pecado. Que esta agua nos recuerde ahora nuestro bautismo y nos haga participar en la alegría de nuestros hermanos que han sido bautizados en esta Pascua por Jesucristo nuestro Señor. Voy a pasar asperjándolos con agua y mientras el coro nos acompaña con este canto. Eres agua fresca de manantial, eres sombra en el portal, eres campo verde donde me haces reposar, porque eres mi pastor. Agua fresca de manantial, eres sombra en el portal, eres campo verde donde me haces reposar, porque eres mi pastor. Eres mi pastor y me cuidarás, nada me podrá faltar, hacia fuentes claras siempre me conducirás, porque eres mi pastor. Aunque pase por valles tenebrosos y no haya luz para mis ojos, no temeré porque conmigo vas. Ante mis enemigos me bendices, eres el Dios que siempre vive, llenas mi copa, rebosando está. Dicha y gracia me acompañarán, dicha y gracia me acompañarán, dicha y gracia me acompañarán durante toda mi vida. Eres agua fresca de manantial, eres sombra en el portal, eres campo verde donde me haces reposar, porque eres mi pastor. Eres agua fresca de manantial, eres sombra en el portal, eres campo verde donde me haces reposar, porque eres mi pastor. Eres mi pastor y me cuidarás, nada me podrá faltar, hacia fuentes claras siempre me conducirás, porque eres mi pastor. Aunque pase por valles tenebrosos y no haya luz para mis ojos, no temeré porque conmigo vas. Ante mis enemigos me bendices, eres el Dios que siempre vive, llenas mi copa, rebosando está. Dicha y gracia me acompañarán, dicha y gracia me acompañarán, dicha y gracia me acompañarán durante toda mi vida. Eres agua fresca de manantial, eres sombra en el portal,
mi copa rebosando sal. Dicha y gracia me acompañarán, dicha y gracia me acompañarán, dicha y gracia me acompañarán durante toda mi vida. Eres agua fresca de manantial, eres sombra en el portal, eres campo verde donde me haces reposar, porque eres mi pastor. Eres agua fresca de manantial, eres sombra en el portal, eres campo verde donde me haces reposar, porque eres mi pastor. Eres mi pastor y me cuidarás, nada me podrá faltar. Hacia fuentes claras siempre me conducirás, porque eres mi pastor. Aunque pase por valles tenebrosos y no haya luz para mis ojos, no temeré porque conmigo vas. Muy bien, ahora, me cansé. Vamos a renovar nuestras promesas bautismales. Los que están en gracia ya saben que con esto pueden ganar ustedes indulgencia plenaria. Hermanos, por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo. Es decir, por medio hemos sido sepultados con Él en su muerte, para resucitar con Él a la vida nueva. Por eso, culminando nuestro camino cuaresmal, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras, y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Por consiguiente, yo les pregunto y ustedes contestan en singular, pero con mucha fuerza. ¿Renuncian ustedes a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Vamos ahora a pasar a hacer la ofrenda. Pongan sus manitas y yo bendigo sus trabajos. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, los que vayan a hacer su ofrenda pasen, van a estar personas hasta el frente para recibir su ofrenda. Los demás, tomemos asiento.